Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Soy Daniel Vega, rector de la Universidad Nacional del Sur, y es para mí un gran honor participar hoy de la apertura de este panel, cuya temática se focaliza en las contribuciones de las universidades a los objetivos de desarrollo sustentable. Del panel participan Sandra Torlucci, rectora de la Universidad Nacional de las Artes, quien cuenta con una vasta experiencia en modelos de gestión pública con perspectivas de género y que participa muy activamente de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, creada en el 2015 y que actualmente forma parte del Consejo Interuniversitario Nacional de la República Argentina. Hoy Sandra nos va a hablar sobre las diferentes políticas y herramientas desarrolladas dentro de los sistemas públicos de Latinoamérica y del Caribe para propiciar la igualdad de género y la lucha contra las diferentes formas de violencia. Posteriormente, Delfina Beirabé, primer mujer que ocupa el cargo de rectora en los aproximadamente 60 años de historia de la Universidad Nacional del Nordeste y quien fuera presidente del SIN hasta hace pocos días atrás, analizará el rol de las universidades como actores centrales en el camino hacia una educación más inclusiva, con mayor calidad y fuertemente vinculada al desarrollo. Por último, Rodolfo Tequi, rector de la Universidad Nacional de Jujuy, actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional de la República Argentina y quien cuenta con una extensa experiencia en el desarrollo de políticas públicas tendientes a promover las vocaciones científicas y tecnológicas en todos los niveles educativos, discutirá sobre la importancia del uso de instrumentos desarrollados en el sistema científico, en el área económica, como vehículos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, Sandra, todo tuyo, si querés comenzar. Bueno, muchas gracias, Daniel. Buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación para participar en el foro, un foro que me parece fundamental para trabajar en pos de los objetivos que tenemos que alcanzar para un mundo mejor en el año 2030, los ODS, y en particular a mí me gustaría referirme al objetivo número 4, que en realidad es el que nos involucra directamente, pero hacer extensivo el papel responsable de las universidades y de las instituciones de educación superior en el cumplimiento de todos los objetivos, porque primero que nada, me gustaría contextualizar un poco lo que voy a plantear y tiene un punto histórico muy, muy específico que es la Conferencia Regional de Educación Superior que se realizó en Córdoba en el 2018, en la que participamos activamente, todas y todos los que estamos acá y muchos de nosotros, y básicamente ahí llegamos a algunos consensos muy, muy importantes. Ratificamos la necesidad de que las universidades y la educación superior son un derecho humano, son un derecho social y son una responsabilidad indelegable del Estado, con lo cual se liga, antes que nada, la relación directa, digamos, entre la capacidad de las universidades de producir conocimientos y las relaciones con el Estado y los gobiernos. A mí me parece que ese punto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en un mundo en el que ya la ONU y la UNESCO tuvieron que revisar la situación de falla de algunas metas que se había propuesto y de algunos planes que se había propuesto porque los gobiernos no habían podido, digamos, en sus agendas priorizar algunos de esos programas y objetivos, entendiendo la necesidad de que el compromiso con esa agenda era fundamental para cambiar el mundo. Al estar las universidades involucradas en el objetivo número 4 y al estar ligadas a la necesaria relación con las agendas, digamos, de políticas públicas, las universidades somos una parte protagonista, un actor protagonista, una actriz protagonista de esa transformación. A mí me parece que para resaltar ese punto es importante, porque sobre todo en un contexto de pandemia como el actual, que ha empeorado las condiciones de desigualdad estructurales que existían en el mundo, las universidades tenemos muchísimas áreas de incumbencia y diferentes y heterogéneas posibilidades de producir conocimientos y acciones sociales
paralelas, pero vinculadas a las agendas gubernamentales que están abocadas exclusivamente a los efectos de la pandemia. A mí me parece que entre todos los problemas que las universidades podemos abordar, se encuentran problemas fundamentales que están siempre ligados a los que provocan la desigualdad, pero que de alguna manera a veces los gobiernos en su agenda no ponen como prioritarios. Algunos de los puntos requieren una perspectiva diferente, requieren un cambio epistemológico, un cambio de pensamiento del sistema universitario. Esos puntos son los que a mí me interesan prioritariamente, que están en la Declaración de Córdoba, pero que a veces en pos de ocuparse de cuestiones más urgentes, las instituciones de educación superior toman de manera colateral, pero no de manera central. Por ejemplo, la cuestión de género. Hoy en día la perspectiva de género es una perspectiva que transversaliza siempre cuestiones de desigualdad de otro tipo, de otro tenor, que están vinculadas pero que se identifican de otra manera, como cuestiones de desigualdad de clase o cuestiones de desigualdad de raza. En realidad, las epistemologías que trabajan las teorías de género y por consecuencia su forma de producir conocimientos y también su forma de accionar sobre el mundo en cuanto a eliminar esas violencias. Otra. Sandra. No sé por qué, pero retomo. Pero que siempre tienen que ver con la subordinación, digamos. El problema de la epistemología que tiene que ver con las teorías de género es el problema de la subordinación, es decir, del modo en el que concebimos las jerarquías. Para poder trabajar en los ODS, tenemos también que abordar las universidades, todos los problemas y las formas de producción, los modelos de producción desde otra perspectiva, que no es la perspectiva que venimos trabajando, porque de hecho las producciones fueron muy importantes en cuanto a las producciones de conocimientos y a la incidencia que las instituciones universitarias tuvimos en algunas sociedades, pero en pos de cómo hemos configurado nuestra organización, nuestras currículas, incluso la división de tareas o la asignación de roles a las diferentes personas dentro del mundo universitario y también en vinculación con los territorios, se realizó de una manera y en un modelo que no dio los resultados que se esperaban. No fueron suficientes esos resultados, y menos van a serlo cuando aumente la ambición de nuestra incidencia en el cambio de un mundo que tienda al cumplimiento de estos objetivos y que, por lo tanto, la pretensión es que sea un mundo más igualitario, menos injusto, dentro de lo posible justo, dentro de lo posible que implique un buen vivir, que es lo que se plantea en la conferencia regional. Entonces, como los ODS de alguna manera toman esos puntos fundamentales que las universidades consensuamos, sobre todo en las conferencias regionales, y que esos consensos existieron y no hace mucho tiempo. Si bien fue antes de la pandemia, fue relativamente poco el tiempo que transcurrió, aunque obviamente la percepción que nos genera esta transformación del mundo hace que pensemos o percibamos un tiempo más largo, un tiempo más extenso, y además porque ha transformado justamente la percepción. Una de las percepciones que ha transformado y que a mí me parece importante resaltar es justamente la necesidad de asumir esta perspectiva que la conferencia toma, la de género y derechos humanos, como central. ¿Por qué como central? Porque hemos visto en el debate público en los últimos tiempos, en la región pero también en el mundo, cómo se cuestiona algún tipo de relación o de vinculación entre determinadas actividades del plano social, entre determinados planos humanos. Por ejemplo, la relación entre la salud y la economía,
la relación entre la salud física y la salud psicológica, entre la salud individual y la salud social, etc. Estas cuestiones han producido revisiones importantes, incluso en los gobernantes, en las políticas de Estado, y a mí me parece que tendría que colaborar con la revisión que las universidades y las instituciones de educación superior tenemos que hacer hacia nuestro interior, hacia nuestras estructuras. Y básicamente tienen que ver con algo que yo vengo trabajando hace mucho tiempo, que es junto con la actividad científica y tecnológica, y este foro, bueno, tiene que ver con ese nombre, ¿no? Se llama, digamos, instituciones, o la participación de la importancia de la ciencia y de la tecnología en procurar estas metas, estos objetivos, con la incorporación a un plano sensible, de un plano sensible a la actividad científica tecnológica. Y esto, bueno, yo me dedico a las artes, ustedes lo han escuchado en la presentación, y creo que los planos de afección y percepción, junto con los planos de razón y de funciones tecnológicas o técnicas, son imprescindibles que vuelvan a encontrar el centro, que vuelvan a intercalar sus actividades, las ciencias, las artes, la tecnología y todas las producciones de conocimientos que hoy no son consideradas en los sistemas universitarios como centrales. A mí me parece que la incorporación de los planos afectivos y sensibles a la producción de conocimientos pueden cambiar el modelo y la perspectiva de nuestras instituciones. Y por supuesto acabar con una de las desigualdades más grandes que hay, que nosotros en Argentina, a partir de que el CIN incorpora en la agenda con la construcción y la creación de la RUGE, la institucionalización de la RUGE incorpora una agenda muy, muy ambiciosa respecto de la cuestión de género y lo que esa cuestión conlleva, relacionada con los derechos humanos y con otras igualdades o desigualdades. Vamos a ver que avanzó el sistema universitario en esas cuestiones, entendiendo primero que nada que hay que hacer visibles algunas cuestiones que la universidad descarta, ignora, separa y por lo tanto invisibiliza. Y que esa posición, digamos, de dar visibilidad o quitar visibilidad a un punto en la agenda es fundamental en el sistema de producción de conocimientos. La incidencia que una universidad o muchas universidades, cuantos más instituciones mejor, por supuesto, pueden dar al tratamiento de una cuestión es mucha. La incidencia que tenemos en la sociedad es mucha, y por supuesto también entonces en los gobiernos. Entonces, dar visibilidad, poner en agenda algunas cuestiones que no están puestas en agenda aún por los gobiernos, o que están asumidas colateralmente, pero no se consideran factores centrales o factores que necesitan ser argumentados, por ejemplo, y para eso cuentan con las universidades, es determinante para lograr esos objetivos. A mí me parece que la cuestión de la agenda de género tiene incluida en sí misma una cantidad de aspectos y de cuestiones epistemológicas fundamentales para esa transformación. La universidad actual necesita promover una ruptura epistémica. Eso se ve reflejado en la Conferencia Regional de Educación Superior. Esa ruptura epistémica tiene que ver con su propia mirada sobre sí, con su propia definición, con sus propias funciones. Hay funciones muy definidas en el sistema universitario, como la investigación o la extensión o bueno, la educación, la formación, pero hay otras que están solapadamente excluidas, a veces explícitamente excluidas, como por ejemplo la función, todo lo que tiene que ver con lo subjetivo, político, afectivo, etc. A mí me parece que ese modelo universitario cientificista, profesionalista, tiene que revisarse, no para dejar de hacer ciencia, por supuesto, sino para incorporar a esa ciencia que produce una mirada de dimensión humana. Una mirada de dimensión humana es una mirada que logra o promueve, pero promueve y luego logra mejor la igualdad. Nosotras
bueno, desde los feminismos y también desde la teoría feminista, desde la producción epistemológica de géneros, logramos subrayar que esta cuestión interseccional entre género, clase y raza es necesaria abordarla en todos los aspectos, no como tema, no como contenido para ser trabajado en una investigación, sino en una agenda que implique revisar con esa y desde esa perspectiva los planes de estudio, los modelos de evaluación y de acreditación, la definición inclusive de los conocimientos que se producen, las metodologías que utilizan las diferentes epistemologías, epistemes, ciencias, técnicas, artes en su forma de producción de conocimiento. Eso es seguramente el aporte más grande que podemos hacer para el cumplimiento de los ODS. Y esos ODS tienen un sentido fundamental, un sentido último, digamos, que es cambiar este mundo en el que vivimos. Y para cambiar el mundo en el que vivimos, solo vamos a lograr hacerlo si podemos modificar el viejo modelo y lograr entonces incorporar los cambios necesarios para un mundo mejor. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Muy linda presentación. Sí, Delfina, si te parece, continuamos con tu presentación. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un placer compartirlo con Sandra y con Rodolfo. Voy a tomar, ¿no es cierto?, también dentro del gran objetivo de garantizar la educación de calidad, inclusiva, equitativa, y asimismo ese objetivo promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, dándole a la educación un rol fundamental en relación al desarrollo del país. Revisando los documentos de Argentina, particularmente se mencionan 3 metas para el 2023 en relación a este objetivo general que nos compete particularmente a las universidades. Uno es asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres para la formación técnica, profesional, superior de calidad, incluida la educación universitaria. Otra meta tiene que ver con aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular, dice, técnicas y profesionales, para acceder al empleo, al trabajo decente y el emprendimiento. Y el otro objetivo del cual Sandra se ha referido particularmente y con profundidad es eliminar las disparidades de género en la educación para asegurar este acceso igualitario en todos los niveles de enseñanza, en la formación profesional, y allí habla de las personas vulnerables, ¿no?, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y otros sectores. En este sentido, quería hacer una reflexión respecto a este punto, pero también me parece importante para pensarlo, ver cuál es el estado de situación. Y creo que en este momento ningún análisis puede omitir el impacto de la pandemia en la profundización de las brechas de desigualdad en los países de la región. Y solo mencionar algunos aspectos que son hoy, digamos, de público conocimiento, o por lo menos en el ámbito de los organismos internacionales y de los organismos, como es el caso del Consejo Interuniversitario Nacional, forman parte de esa descripción del escenario, ¿no? Esta pandemia viene a agudizar la pobreza fundamentalmente, que se expresa, digamos, no solamente en una profundización de un fenómeno que es la infantilización de la pobreza, sino que toma, digamos, se agrega a esto una creciente juvenilización de la pobreza. La población joven de 18 a 29 años aparece como el segundo grupo sociodemográfico más vulnerable. Y esta propensión la vimos profundizarse
en las últimas décadas, pero particularmente ahora con esta pandemia, ¿no? Esta pandemia también profundiza y paraliza más los procesos de inversión, los consumos, las demandas del empleo en la economía formal. Detuvo también una expectativa efectiva para la reactivación económica, y esto ha afectado particularmente en el mundo económico también a la pequeña y mediana empresa, y hace que se agudicen la relación entre informalidad económica, pobreza y exclusión social. Yo creo que este es un punto vital para que podamos pensar en las estrategias y también en las políticas educativas. Por eso quiero puntualizar en este problema de la pobreza, que sin duda responde a factores estructurales, ¿no es cierto?, de los modelos productivos y distributivos, que no han podido desarrollar una capacidad de gestión de empleos de calidad que necesita, ¿no es cierto?, el desarrollo y que necesita el país. Y si pensamos que una de las funciones sustantivas de la universidad tiene que ver con la formación profesional, científica, técnica, esto creo que nos plantea, vuelvo a señalar, la necesidad de agudizar, y Sandra hablaba también de repensar cuáles son los modelos de organización y los modelos pedagógicos y las orientaciones que hoy predominan en relación a la oferta académica y a los esfuerzos institucionales, ¿no? Esto señalo porque me parece que mirar críticamente lo que está pasando en el mundo del trabajo es fundamental para nosotros desde las universidades. Y allí aparece una alta heterogeneidad ocupacional, donde conviven, por un lado, sectores modernos que incorporan avances científicos, tecnológicos, de innovación, y desarrollan nuevos modelos productivos, junto con estos sistemas informales de ocupación, que han ido creciendo, ¿no?, como un sector precario y marginal, pero que obviamente forman parte del entramado socioproductivo, social, sobre todo de nuestros países. Entonces, este punto que es cómo pensamos cómo nos enfrentamos a este problema de la desigualdad, tiene diversas dimensiones, ¿no es cierto? Tiene una dimensión que tiene que ver con la vida social y todos los bienes sociales de derecho que requiere, digamos, una ciudadanía democrática, ¿no? El acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, al hábitat, al tiempo libre. Y esto, por eso digo, me parece que es un punto de partida, ¿no? Y por el otro lado, ciertos sectores, como mencioné, de la población, que tiene que ver con franjas etarias, tiene que ver con la localización también de la población en regiones más vulnerables y postergadas del país. Me refiero a todos los indicadores que nos caracterizan, por ejemplo, a las provincias y a las regiones del norte grande, argentino, a la población rural, a los grupos étnicos, comunidades indígenas, a la población migrante, que también es un fenómeno que hay que atender por los procesos que se están viviendo en los últimos años, sobre todo en la migración entre nuestros países, ¿no? Y que incorporan, ¿no?, una problemática tan, que tiene que ver con la multiculturalidad, pero que también tiene que ver con sectores de población que buscan y que tienen expectativas de integración a los procesos de desarrollo nacional. Entonces, la pregunta es qué lugar le toca a las universidades en este escenario.
Y yo diría que hay dos grandes cuestiones. Uno, hay una agenda propia de las universidades en materia de políticas de inclusión para garantizar el derecho a la educación superior, que tiene que ver cómo nos adecuamos o cómo cambiamos nuestras universidades y cuál es la dinámica que tienen que desarrollar los sistemas educativos en general, porque no se trata solamente de mirar la situación particular de las universidades, sino la articulación con los otros niveles y otras modalidades del sistema educativo, para facilitar el acceso, para facilitar la permanencia, para facilitar la graduación de estos diversos sectores que están marcados por una escasa participación y también por procesos muy débiles de inclusión en el ámbito universitario. Y por el otro lado, solo menciono, no voy a referirme particularmente a esto, hay una responsabilidad de las universidades en nuestro rol de intelectual colectivo, de eso hablaba el sociólogo Pedro Croce, que se relaciona con el aporte que podemos hacer desde el pensamiento y desde la construcción de saberes y desde la intervención en el diseño de políticas públicas para que podamos nosotros ser actores partícipes y relevantes en el desarrollo sostenible de nuestro país, ¿no? Y obviamente que esta es una función de las universidades que se relaciona o que es transversal a todas las funciones sustantivas, a la formación profesional, a la investigación, a la extensión y también muy fuertemente a la función de vinculación y transferencia que tenemos las universidades. Respecto a la primera dimensión, que tiene que ver con lo que yo señalaba con el tema de la inclusión en el acceso a la educación superior, yo creo que la situación de Argentina es una situación, digamos, potencialmente más favorable a la que visualizamos en otros países de la región. Me refiero a un sistema universitario que es predominantemente público. El 82% de la matrícula universitaria transita por las universidades públicas, con una expansión territorial amplia, que tiene, digamos, que toma la ventaja de que este servicio público llega a diferentes lugares y de proximidad con los lugares de hábitat de la población y particularmente de la población más vulnerable, ¿no? Me refiero también a modalidades de organización o de expansión territorial que las universidades tomamos, como son los centros regionales, las extensiones áulicas, además de nuestras sedes a lo largo de todo el territorio nacional. Digo esto en relación al efecto que la pandemia va a agudizar, y esto va a impactar fuertemente en los países donde la oferta educativa universitaria es predominantemente privada, porque esto va a impactar en mayores deserciones, en el cierre de instituciones, ¿no es cierto? Entonces, creo que decía con respecto a la inclusión, nosotros hemos avanzado mucho en la democratización del acceso a la educación superior. Todavía tenemos mucho camino para andar en ese sentido, ¿no es cierto? Por un lado, la población universitaria, digamos, se ha vuelto más heterogénea, pero de cualquier manera hay sectores, voy a mencionar la diversidad étnica, el multiculturalismo, como en el caso de Argentina creo que todavía es una asignatura digamos, en la que tenemos que profundizar. Acabamos en el último plenario de apoyar una iniciativa de una modificación parcial de la Ley de Educación Superior para la inclusión de políticas públicas específicamente orientadas a las comunidades indígenas y a la población de afrodescendientes, ¿no? Pero entonces, bueno, yo creo que
Acá es importante también que las universidades, además de impulsar modificaciones o impulsar políticas específicas para la inclusión de estos sectores, también las universidades tenemos que repensar la relación con el mundo del trabajo. No hablo del mercado laboral, hablo del mundo del trabajo, ¿no? Y las modificaciones que ese mundo del trabajo, por factores socioeconómicos, por factores también vinculados al desarrollo tecnológico y de la innovación, de todo lo que forma parte hoy de la inteligencia artificial, etcétera, está marcando una necesidad de estructurar instituciones con modalidades más flexibles, más articuladas, más adecuadas a esa diversidad, pero no es solamente diversidad, sino a una alta segmentación del mundo laboral. Creo que en ese sentido tenemos un camino por transitar para impulsar y para poder lograr metas tan ambiciosas como las que se han planteado en los objetivos del desarrollo sustentable, ¿no? Expansión territorial, nuevas formas de organización pedagógica, nuevos modelos de formación, es el desafío que tenemos las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Delfina. Muchísimas gracias por la presentación. Rodolfo. Muchísimas gracias, Daniel. Un afectuoso saludo a todos los que nos acompañan en este momento, en este panel, y un agradecimiento muy, muy especial a los organizadores de este evento, de esta conferencia, por haber confiado en nosotros para poder conversar unos minutos sobre un tema tan trascendente como son los objetivos de desarrollo sostenible. Y particularmente resaltar las ponencias de mis colegas rectoras que me han antecedido, tanto Sandra como Delfina, que realmente creo que han señalado cuestiones de vital importancia. Miren, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las edades. Este es solamente el objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con la salud, el objetivo que nos hemos planteado en toda la humanidad y que hemos puesto fecha, como todos los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales se les ha puesto una fecha en la cual esperamos poder alcanzar estos objetivos. Ese es el objetivo en salud, garantizar una vida sana y promover el bienestar para toda la sociedad. Y de repente nos llega al planeta una pandemia, una emergencia sanitaria inédita, por lo menos en los últimos 100 años, y quizás peor aún que la que sucedió hace 100 años, y ahí es donde nos planteamos justamente esta inquietud, digamos. Estamos yendo por el camino correcto para alcanzar, por lo menos en lo que hace a la salud, garantizamos una vida sana y promovemos el bienestar para todas las edades. Obviamente no, esta pandemia nos ha demostrado que algo no está funcionando bien, algo está funcionando mal en la sociedad. Esta pandemia es una cuestión, un fenómeno que nos sorprendió, es un fenómeno inesperado, no, es un fenómeno sobre el cual la comunidad científica precisamente había alertado y sigue alertando sobre otras cuestiones que pueden impactar como emergencia sanitaria en pocos años más, en algunos años más, en un tiempo más. Esta pandemia no ha sido una cuestión absolutamente inesperada. Sin embargo, en general, el sistema económico mundial demostró que había dejado de tener en cuenta cosas sensibles y cosas fundamentales para la sociedad planetaria, digamos. La salud, las estructuras que tendrían que haber cuidado a la humanidad, que tendrían que haber estado preparadas para sostener con éxito una lucha contra una pandemia que había sido anunciada, que había sido prevista en los ámbitos
de la ciencia y la tecnología, y que había sido muchas veces anunciada, que seguramente tiene que ver en forma muy estrecha con cuestiones ambientales. Las pandemias de este tipo, los virus saltan obviamente a afectar al ser humano cuanto las interacciones entre el ser humano y el resto de la naturaleza se vuelven inviables, son interacciones con una modalidad, con una frecuencia que están fuera del orden de toda magnitud, y entonces la estadística indica que cada vez es más probable que estas cuestiones ocurran, que virus que no tienen nada que ver en principio con el ser humano salten y lleguen a impactar en el ser humano por la cantidad de encuentros que el ser humano está planteándose en relación a estos agentes de enfermedades que en este caso han producido la COVID. Obviamente la cuestión ambiental está subyacente, seguramente la comunidad científica también lo ha explicado claramente, la cuestión de la relación entre la humanidad y la naturaleza está a la vuelta de la esquina de esta situación de pandemia. Nuestro sistema económico obviamente no tuvo en cuenta las previsiones que había hecho la comunidad científica, de ninguna manera lo tuvieron en cuenta. El orden económico no tuvo en cuenta que el sistema de salud debería haber sido muchísimo más fuerte, se debería haber invertido con tiempo muchísimo más esfuerzo, presupuesto, financiamiento, recursos humanos para hacerle frente a esta pandemia, y realmente vimos cuando llegó la emergencia sanitaria que esto no había ocurrido y fundamentalmente no se había incorporado en el sistema económico las previsiones que la comunidad científica venía realizando y viene realizando y sigue realizando hacia el futuro. Volver a tropezar con la misma piedra, que nos vuelva a ocurrir lo mismo, que no aprendamos de esta experiencia, sería realmente trágico. Y la comunidad científica en todo el mundo, ante esta situación, puso manos a la obra y logró en tiempos récord, en tiempos que nunca antes había logrado, se había propuesto la comunidad científica dar soluciones y herramientas para la lucha contra una emergencia sanitaria como nunca llegó. Desde el Instituto Gamaleya, un instituto prestigioso, con mucho prestigio en Rusia, hasta la Universidad de Oxford, también obviamente prestigiosa. Las instituciones públicas pusieron todo su esfuerzo, muchas veces de la mano y asociadas con el sector privado, pusieron todo el esfuerzo para lograr resultados en tiempos en los cuales nunca antes había sucedido. Fíjense ustedes nomás simplemente el tiempo que se tarda, el tiempo que transcurre para encontrar una solución a una afección tan dramática en la humanidad como el VIH, para lograr una vacuna, y el tiempo en que se ha conseguido no una, sino una cantidad importante de variantes, de plataformas puestas a disposición de producir vacunas contra la COVID. Realmente el esfuerzo de la comunidad científica ha sido muy grande y el rol del financiamiento del Estado ha quedado claramente identificado, lo tenemos claramente identificado como una parte sustancial para lograr soluciones cuando la comunidad científica está dispuesta a otorgar esa solución. En el caso de nuestro país, de la Argentina, donde más del 80% de la actividad científica se desarrolla en ámbitos universitarios. La universidad, lo decía muy claramente la rectora Delfina Beirabé, la universidad pública de la Argentina, esa universidad pública y gratuita que tanto orgullo nos da en la República Argentina, es además la sede fundamental de la actividad científica en todo el país. Más del 80% de la actividad científica se desarrolla ahí, se reclutan los nuevos investigadores y científicos en los claustros universitarios, en las aulas de las universidades, de ahí salen las vocaciones científicas y se incorporan año a año nuevos investigadores al sistema. Y esa comunidad científica en la Argentina, igual que la comunidad científica en todo el mundo, se propuso generar herramientas, generar instrumentos para la lucha contra la emergencia sanitaria, contra la pandemia,
contra esta enfermedad, contra la COVID, y a partir de ahí se generaron innumerable cantidad de formas de testeo de la enfermedad, de tratamientos para la enfermedad, como la utilización de suero equino y otros instrumentos que hacen posible mejorar y afinar los tratamientos para lograr que menor cantidad de gente sufra esta enfermedad. Por supuesto, también en la Argentina, igual que en todo el mundo, se están desarrollando plataformas y proyectos para producir vacunas que quizás en unos meses más, en un año más, ya estén en las últimas fases de su testeo para poder ser ofrecidas a la comunidad. En síntesis, la comunidad científica ha demostrado una vez más el papel que cumple en la sociedad, no solo demostrando, como les decía antes, que anunció esta pandemia, que estaba anunciada esta pandemia, que había sido alertada la humanidad y la comunidad planetaria sobre esta posibilidad, sino que llegada la pandemia se puso manos a la obra en todo el mundo y se generaron una cantidad de soluciones e de instrumentos y se siguen generando que obviamente nos van a servir para hacer frente a esta pandemia. Lo malo sería no aprender de esta experiencia, lo malo sería volver a repetir esta experiencia, lo malo sería que no logremos que nuestro orden económico mundial, que nuestro sistema económico no incorpore definitivamente las alertas que la comunidad científica puede dar sobre distintas situaciones que pueden producir penuria, que pueden llevar pena y dramatismo a miles y miles de personas en todo el mundo, como ha sido esta pandemia. El rol de la comunidad científica en términos de salud y en términos de absolutamente todos los objetivos de desarrollo sostenible tiene que estar definitivamente aceptada en toda la humanidad y particularmente tiene que ser incorporada en el orden económico mundial, en el sistema económico mundial. Esto tiene que estar previsto, esto tiene que ser una componente fundamental. La búsqueda del lucro, la búsqueda de la ganancia, la búsqueda que en general lleva adelante el orden financiero internacional, tiene que tener un límite y ese límite, entre otras cosas, debe estar dado por las pautas que la comunidad científica genere para justamente ponerle algún límite a eso y poner en valor la necesidad de invertir en algunas áreas fundamentales de nuestra comunidad internacional para que no nos vuelva a pasar lo que está pasando en el mundo en este momento. Hay que incorporar definitivamente las alertas de la comunidad científica. El trabajo de la comunidad científica es obviamente indispensable incorporarlo en nuestras perspectivas para los próximos años y para las próximas generaciones. En este sentido, reitero, como lo han dicho las rectoras que han hablado antes, en la Argentina, en nuestro país, la relación entre el sistema científico y la educación superior es absolutamente muy estrecha, muy articulada, forma parte de uno de los fines de la educación superior, lo que es la investigación científica y tecnológica, el desarrollo de tecnología. Así que la educación superior y la ciencia y la técnica obviamente están definitivamente muy articuladas en el caso de nuestro país y obviamente son esos sectores los que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de pensar en los objetivos de desarrollo sostenible. Algunas voces son muy críticas y hay que tomarlas en cuenta, hay que tomarlas muy en cuenta, no sobre los objetivos de desarrollo sostenible, porque ahí hay un consenso mayoritario en toda nuestra comunidad internacional, hay un trabajo importante también de la comunidad científica internacional en la definición de estos objetivos de desarrollo sostenible, así que nadie duda que esos objetivos son objetivos hoy en los cuales la comunidad internacional se ha puesto de acuerdo en unos objetivos en los cuales toda la comunidad internacional está de acuerdo que son los objetivos que tenemos que alcanzar. ¿Quién podría estar en contra de que garantizar una vida sana
y promover el bienestar en todas las edades debe ser un objetivo, y además nos hemos impuesto un plazo, toda la comunidad internacional se ha impuesto un plazo para alcanzarlo. Pero las voces críticas se alzan cuando estamos analizando cómo estamos llegando. ¿Vamos a llegar a estos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Estamos en el camino correcto? En América Latina obviamente hay avances y retrocesos. No podemos negar que hay épocas en las que hemos avanzado, se han alcanzado algunos objetivos, se van alcanzando algunas metas, pero muchas otras parecen lejanas, y a veces los retrocesos en este sentido se hacen sentir, y eso es lo que nos debe hacer recapacitar acerca de cómo avanzamos y cómo los estados tienen que intervenir fuertemente para consolidar las políticas públicas que tienen que ver justamente con acciones y actividades que permiten, en el tiempo en que está previsto, alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En síntesis, lo que quisiera manifestar es nuevamente esto: el rol importante, fundamental de la comunidad científica internacional, y en particular en nuestro país, de nuestra comunidad científica, en lo que es el desarrollo que nos va a permitir alcanzar estos objetivos planteados por la comunidad internacional. Seguramente los vamos a alcanzar en la medida en que incorporemos definitivamente todo lo que es la actividad científica al orden económico mundial. Muchísimas gracias.